Bendiciones para todos. Les habla Juancho, and Nicola Churi, líderes del Ministerio de Matrimonios de la Iglesia Tercer Cielo en Groveland, Florida, trayendo el devocional para parejas a la manera de Dios. El objetivo es que Dios use esta palabra para que su vida sea ministrada y lo lleve a hacer cambios tanto a nivel personal como familiar. Lo tenemos también publicado en YouTube para que sea más fácil de compartirlo a alguien más si así lo deseas. Saludos y bendiciones, mis hermanos. En el devocional de esta semana estaremos hablando sobre los 3 pasos del perdón. 3 pasos para el perdón. Aprender a perdonar sabemos que es algo muy difícil, especialmente cuando alguien te ha herido u ofendido o hecho daño de alguna manera que a veces pensamos que no hay o habrá salida. Pero para empezar, debemos entender que el perdonar no es un sentimiento, el perdonar es una decisión y es también un mandato que proviene de Dios. En Colosenses 3, 12 y 13 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto extrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Número 1. ¿Por qué el perdonar? El perdón es algo que se da a alguien y muchas veces incluso sin merecerlo, y según la palabra de Dios, esta se debe dar por misericordia y gracia, pues así mismo es el perdón de Dios. En Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón de Dios, pero aún así Él nos perdonó y aún lo sigue haciendo. Él nos perdona todo tipo de pecado. Solo hay uno, el que Él no perdona, y es el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los demás Él nos perdona, gracias a su amor y compasión que tiene con nosotros. También la Biblia dice en Mateo 10:8 que debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que no esperamos que nuestro ofensor, sea cristiano o no, se gane nuestro perdón, porque si nos dejamos llevar por eso y por nuestros sentimientos, mis hermanos, nunca lo haremos. Tenemos que tomar nosotros mismos la decisión de hacerlo y dar por gracia, aunque esa persona no lo merezca. Así que muy importante entender es que no se trata de merecerlo, sino más bien es por gracia y que es nuestra decisión así hacerlo. Amén, mis hermanos. Número 2. Si no perdonamos a nuestros ofensores, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. En Mateo 6, 14, 16 dice así: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y esto nos habla hoy a nosotros mismos. La relación nuestra con Dios se corta porque tú, al igual que nuestro ofensor o agresor, también hemos de alguna manera u otra ofendido a alguien, y hasta muchas veces. En Santiago 3:2 dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar su cuerpo. O sea que aquí mismo, incluyéndome a mí para empezar, no hay nadie que nunca haya herido o hecho daño a nadie. Es por esta misma razón que Dios nos perdona, y es por amor. Pues así también Él espera que nosotros perdonemos a nuestros semejantes que de alguna manera y en algún momento nos han hecho daño. En Mateo 18, 23, 35 enseña la importancia de perdonar a los demás. Él cuenta de un hombre que le debía a su señor 10,000 talentos. Mire, hermano, un solo talento equivalía a 6,000 denarios. El denario era el salario de un día completo de trabajo. O sea, este hombre, si multiplicamos lo que valía un denario, que eran 6,000, por los 10,000 talentos que le debía, esos son 60 millones de días de trabajo. O sea, este hombre tenía una deuda impagable, a menos que tuviera 600 vidas más. Esta cifra de dinero hoy día se puede estimar en unos 230 millones de dólares. ¡Wow! Y un denario en la Biblia eran unos $50 en el dinero de hoy para aquella época. O sea, el otro le debía al deudor unos 100 denarios, que era una deuda pagable, pues eran 100 días de trabajo, $5,000 aproximado en el día de hoy, que era una deuda mucho menor. Pues este hombre, movido a misericordia, le perdonó la deuda al deudor
Acuérdese al que acabo de decir que debía los 60 millones o días de trabajo. Pero este hombre no aprendió la gran lección y cuando salió de allí se encontró con el que le debía los 100 denarios, que era el de la deuda muchísimo menor. Y dice la Biblia que éste no le perdonó esa deuda y lo metió a la cárcel. Cuando el Señor que le había perdonado aquella gran deuda se enteró que no había tenido misericordia con aquel hombre, lo volvió a llamar y lo metió a la cárcel. Pues si él había sido perdonado por una deuda tan grande por gracia y misericordia, pues él también tenía que haber hecho lo mismo y haber perdonado al segundo su deuda por gracia y misericordia también. Y es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz, que él mismo pagó por una deuda que nosotros mismos no podíamos pagar. Y aún así, él lo hizo por nosotros para salvación y perdón de nuestros pecados. Amén, mis hermanos. En Mateo 6:15 dice: pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Es tan importante el perdón que incluso en Mateo 5:23-25 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hermanos míos, nuestra ofrenda puede ser dinero, adoración, alabanza o incluso cualquier servicio que estemos haciendo en su obra. No debemos hacerlo si tenemos cuentas pendientes con otros. Así de importante es estar en paz perdonando a otros. Es como estaremos capacitados para darle a Él nuestra mejor ofrenda. Amén. Número 3. No perdonar, los más afectados somos nosotros mismos. Escuché una vez que alguien dijo: el no perdonar es como tomarse una botella de veneno y esperar que sea el otro el que muera. ¿Qué ocurre cuando estamos en ese entorno? Número 1. Nos llenamos de inseguridad. Número 2. Rencor. Número 3. Nos deprimimos e incluso por ese motivo hasta nos podemos enfermar. Número 4. Abre las puertas al enemigo. Terrible, ¿verdad? Este versículo es bien importante para nosotros el día de hoy. En Santiago 5:16 dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Por esta razón podemos incluso tener estas enfermedades físicas y mentales en nuestros cuerpos, producto de no haber perdonado. Pues estas durezas de corazón puede hacer incluso que crezcan dentro de nosotros también raíces de amargura, y a veces eso mismo proyectamos a otros. En Hebreos 12:5 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Así que estar viviendo sin perdonar y que Dios no lo quiera y nos llame, y que la muerte nos sorprenda, mis hermanos queridos, dice la Biblia que es un claro estorbo. En Puerto Rico decimos: al buen entendedor pocas palabras bastan. Que Dios así no nos coja, mis hermanos. Para Dios es una cosa seria y recuerda que el perdonar es una decisión muy importante que debemos tomar. Puede incluso afectar nuestra salvación. Así que si tenemos algún resentimiento, rencor hacia alguien, y si sabemos que no es nada fácil, créeme, yo también he pasado por eso con mi padre físico, y en una predicación en una iglesia donde asistíamos, Dios me habló al corazón y lo hice, y ha sido una de las mejores decisiones que gracias a Él he tomado, y eso me quitó un mundo de peso en mi vida. Si tienes ese mal momento, sentimiento que te agobia hacia alguien que te hizo daño en el pasado, posiblemente incluso hace poco, el consejo que nos da Dios es que tengamos el valor y tomemos la decisión, como Él lo hizo por nosotros mismos, que perdonemos. Hoy no estás aquí por casualidad, y aunque no te haya hablado como a mí, Él no siempre habla con todos de la misma manera. Lo que te aseguro es que lo estás escuchando ahora, y todo en Él tiene un tiempo, un momento y un orden. Pídele al Señor Jesucristo que te dé hoy las fuerzas para tomar la decisión de perdonar a esa persona que solo tú y Él saben el daño que te hizo, y poderle decir: sabes que te llamo para decirte te perdono o perdóname, si es también el caso.
Te aseguro que estas palabras maravillosas quitarán de ti un estorbo y un peso inmenso que Dios no quiere que llevemos, y que seamos hombres y mujeres con libertad y llenos de esa paz que solo Él nos puede dar. Amén. Termino con Salmos 34:19. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Y termino con Gálatas 5:1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y tu hogar.